Muy bien, entonces el día de hoy, bueno, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar de la seguridad social como tal. Posteriormente vamos a hablar lo que es el seguro del IES, ecuatoriano, contextualizado a nuestro país. Más sin embargo, el día de hoy vamos a hablar directamente, o en primer principio, sobre qué es la seguridad social, cómo apareció y cuál fue la historia dentro, primero del mundo y posteriormente dentro del Ecuador. ¿Por qué los movimientos sociales hicieron que se vaya creando este sistema llamado seguridad social? ¿De acuerdo? Entonces, decimos que, bueno, primero vamos a definir lo que es la seguridad social. Según la Organización Internacional de Trabajo, o denominada OIT, la seguridad social es la protección que ofrece una sociedad o un Estado a personas, a hogares, destinada a garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, o sea, a la salud, y a la seguridad de los ingresos, ¿de acuerdo? Es para establecer un fondo. ¿Ok? Particularmente en situaciones de avanzada edad, cuando se jubilan. También cuando están en un margen de desempleo, de enfermedad, de discapacidad, alguna lesión profesional, tal vez maternidad o pérdida del sostén de la familia, lo que se denomina actualmente como fondo de cesantía. En forma general, todos los países tienen un sistema de seguridad social y buscan defender o precautelar los derechos de los trabajadores en diferentes aspectos, en el plano de la salud, en el plano de defensa de derechos, de jubilación, de protección de salud de la familia y de ciertos seguros. Y además aquí en el Ecuador, por ejemplo, para la consecución de ciertos préstamos, tanto hipotecarios como quirografarios, esto en pro de los derechos de las familias y del ser humano que está dentro del Estado. Hablando del contexto actual mundial, la seguridad social, se dice, o según el estudio de la OIT, nos habla que solo una de cada 5 personas en el mundo cuenta con una cobertura adecuada de la seguridad social. Enfrentada a esta cruda realidad, la OIT ha puesto en marcha una nueva campaña en el ámbito mundial encaminada a animar y asistir a los Estados miembros para que extiendan la seguridad social a la totalidad de sus ciudadanos. En contexto, podemos ver que en la mayoría del mundo, especialmente en los países de escaso desarrollo o llamados tercermundistas, estos no tienen acceso en su mayoría a una seguridad social. Lo que sí tienen es trabajo precarizado, lo que se conoce como trabajo precarizado. ¿Qué quiere decir? Trabajos en donde se vive del día a día, hablando coloquialmente. Personas que salen a vender sus productos en las calles y tienen sus ingresos por el comercio y el revender. Más sin embargo, lo que buscan, especialmente organizaciones en pro de los derechos, es que las personas accedan a un servicio de seguridad en general, porque estos traen beneficios, que lo vamos a ver más adelante. Más sin embargo, la realidad actual, la pandemia actual en la que hemos pasado y hemos sobrevivido hasta el momento, ha hecho que el trabajo precarizado aumente y que el ingreso a una seguridad social disminuya. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver en un mapa, podemos divisar en qué países, según la Organización Internacional de Trabajo, que diseña tratados internacionales para que los países firmantes se acoplen sus medidas, acoplen legislaciones, acoplen leyes para que el ingreso al Instituto de Seguridad Social sea obligatorio. ¿De acuerdo? En uno de esos está Ecuador. Ecuador tiene que buscar alternativas, políticas, leyes, jurisdicciones, estamentos para que se pueda precautelar este derecho y obligación. Más en la realidad como tal no se da. ¿De acuerdo? Porque lo que más hay aquí en el Ecuador es trabajo informal, no tanto trabajo formal. Muchos viven en la semiformalidad, ¿ok? O viven en el día a día. Pero hablando políticamente, se puede decir que los trabajos con acceso a seguridad social en Estados Unidos es una obligación del Estado, tanto en el sector privado y sector público, establecer políticas de seguridad social. Es obligatorio y es muy fuerte sancionado cuando se incumple. En los países de América del Norte, como Alaska, Canadá y Estados Unidos. También ciertos países de Centroamérica con un alto índice de desarrollo, por ejemplo Honduras,
México tiene una cobertura voluntaria, es decir, la persona puede adquirir este seguro de forma voluntaria, a diferencia de otros países que es de forma obligatoria. ¿Ok? Vemos en ciertos países, muchos denominados pobres, a pesar de sus recursos naturales que son abundantemente ricos, como por ejemplo la India y ciertas partes de Arabia Saudí, que son medidas en curso. Todavía se intentan acoplarse más que todo por sus gobiernos monárquicos teocráticos, lo que no permite. Igual en ciertas partes de América, perdón, de África del Sur. Y, por ejemplo, no hay, en ciertos lugares con sin información insuficiente como Australia, más que todo por su amplitud y su poco nivel de habitantes en el territorio. ¿Ok? Y lo que podemos ver, lugares sin cobertura, o sea, sin seguridad social, países del primer mundo o potencias mundiales como China, no tienen lo que se denomina seguridad social. Es decir, la gente, por ejemplo, la gente trabaja toda su vida y no llega al tiempo donde se puede jubilar y recibir del Estado una jubilación digna. No lo tiene, porque no existe un sistema implementado para esto. Igual, ciertos países de Eurasia, ¿ok? En los cuales el trabajo es precarizado y se trabaja prácticamente por vivir. ¿Ok? Y lo que sí hay es seguros privados, ¿de acuerdo? Que dan semi-coberturas. También en países como en África, donde en verdad la gente es extremadamente pobre, es donde no se implementan estas políticas estatales. Más sin embargo, la OIT como organización anexa a los derechos humanos obliga a los países a buscar alternativas para que esto se dé. ¿Ok? Vamos a ver qué me han escrito. Listo, no hay problema, puede nomás salir. Ok, dentro del contexto mundial, continuando con esto, la protección que brinda la seguridad social es considerada por las Naciones Unidas como un derecho humano básico. Nosotros ya estudiamos en ciudadanía los derechos humanos y dentro de los derechos humanos básicos de primera generación están esto: adquirir derechos, primero, naturales y segundo, en los de segunda generación, derechos sociales. Tener acceso a lo que el ser humano necesita para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, sorprendentemente, en pocas de las personas que disfrutan en sí la práctica de tener este derecho. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, funcionarios públicos tienen este derecho de tener seguridad social. Tal vez sus padres que están dentro de una fábrica, dentro de una empresa, de una panadería, de una tienda o microempresa o pequeña empresa, tienen acceso. Pero en sí, la mayoría de la gente no tiene acceso, primero, por desinformación. Segundo, porque tal vez no le interesa, ve tal vez en las redes sociales y ve en la publicidad de que el IES o la seguridad social no, o sea, no sirve, más sin embargo, la seguridad social es muy importante. Más que todo a veces el ser humano, la persona joven, tal vez yo en un momento yo lo creí, que la seguridad social no tiene prevalencia y no sirve en el momento actual porque te sientes joven y te sientes sano. Mas, sin embargo, conforme vas avanzando el tiempo, llega un momento donde necesitas de salud y cobertura. Perdón. Llega un momento donde tú vas a envejecer y necesitas la salud y la cobertura, especialmente cuando falleces, porque el seguro te da una cierta cobertura, hasta te da un nicho, te puede dar hasta un ataúd, la última cosa que hace, por ejemplo. También dispones de fondos de reserva. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero en sí, se dice que un país está desarrollado cuando tiene bien contextualizado esto, ¿ok? Bien implementado. Vemos acá que, de acuerdo con la OIT, el 80% de la población mundial carece de un nivel adecuado de cobertura de seguridad social. Es decir, solo un 20% de los 77 billones de seres humanos en el mundo, aproximadamente. Más de la mitad de los habitantes del planeta no dispone de ningún tipo de protección en lo absoluto. Se estima que en África subsahariana y en el sur del Asia, el porcentaje de personas con acceso siquiera a la protección más rudimentaria es inferior al 10%, solo para ciertos grupos. Y hablando del 10% es solo para personas que tienen seguro privado. Ok, continuemos. ¿Por qué es importante esto de la seguridad social? ¿Por qué? Los sistemas de seguridad social no solo contribuyen a la seguridad humana, a la dignidad, a la equidad y a la justicia social, sino que constituyen además una base para la inclusión política.
la habilitación y el desarrollo de la democracia. Tener una seguridad social permite al ser humano dignificarse como tal. ¿Ok? Es por eso es importante. ¿Quiénes están sin cobertura? Es la pregunta. Las personas sin cobertura de seguridad social suelen encontrarse en la economía no estructuradas de países en desarrollo, como el nuestro, más que en el sector estructurado. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligación. Claro que hay trabajo precarizado en Estados Unidos, claro que las hay. Mas, sin embargo, es una obligación tener seguro. Por ejemplo, para ser atendido en hospitales, te pregunto, ¿tienes seguro? El seguro cobra las atenciones médicas. Si no lo tienes, pues te cobran muy caro o simplemente no te atienden. ¿Ok? Y igual en España, las personas que han vivido allá, es así, debes tener un seguro obligatorio. El seguro es algo importante, especialmente para la salud. ¿Ok? El seguro es muy importante dentro de esos países. Incluso en países de desarrollo, con un crecimiento económico elevado, aumenta el número de trabajadores, en su mayoría mujeres, cuyo empleo es muy poco seguro, ya que porque se trata de trabajos ocasionales en el propio domicilio o por cuenta propia, sin disponer de la cobertura de seguridad social. Por ejemplo, es un panorama que pasa en el Ecuador. En el Ecuador, especialmente, hay trabajos precarizados para mujeres en las cuales se les paga por jornal. Ejemplo, el tejer los sombreros de paja toquilla. Se les paga por un número determinado de sombreros y por un jornal. En la costa, por ejemplo, el diseño de harina de yuca. Se les paga por un porcentaje o por día. O, por ejemplo, descascarar maní, o por recolectar frutas, etcétera. Un montón de trabajos precarizados que se pagan por jornal. Y esto nunca les va a dar un acceso seguro a una seguridad social. Ni tampoco beneficios en el caso de enfermedad o de algún tipo de discapacidad adquirida. Ese es el problema de personas que no tienen esta cobertura. Por ejemplo, dentro de nuestro contexto, vemos acá que dentro del 2005 había una gran cantidad de personas afiliadas al IES. Más sin embargo, en el 2019, cuando ya empezó un poco sobre la crisis económica a partir del alza de los precios del combustible, decayó. ¿Okay? A partir del 2020 todavía no se tiene datos del INEC, mas sin embargo se dice que este nivel descendió a casi la mitad. ¿Ok? Ahora sí vamos a hablar un poco del contexto ecuatoriano, hablando directamente de la historia de la seguridad social en el Ecuador. Este concepto de seguridad social aparece a partir de la Revolución Juliana. Esto se dio en 1925, ¿okay? En la presidencia de Isidro Ayora. Entonces, bueno, más o menos por ahí, en la época donde había la plutocracia, es decir, gente de mucho dinero, ¿sí? Afiliada a la bancocracia, o gente de mucho dinero que tenía bienes, comercio y pertenecía a la alta alcurnia de la sociedad ecuatoriana. Entonces, inauguró el Estado social en el Ecuador contra el dominio empresarial de comerciantes, banqueros y agroexportadores durante la época plutocrática. ¿Okay? Los plutocráticos pertenecían, o bueno, los que pertenecían a la plutocracia, los comerciantes, especialmente de los libaneses en la parte costera, los banqueros y los agroexportadores. Ellos no necesitaban seguro porque tenían los recursos. ¿Okay? Más sin embargo, las personas comunes y corrientes no tenían. Es por eso que el Estado crea una entidad todavía naciente a favor de la población más pobre. Gracias a los julianos, el Estado empezó a regular la economía, nació el impuesto a la renta, se dictaron amplias leyes laborales, se creó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo y se fundó en 1928 la Caja de Pensiones. Se puede decir que este es el antesala del IES, la Caja de Pensiones. Ese Estado social quedó consagrado en la Constitución de 1929, entre los altares primeros del IES. La Caja de Jubilaciones y Montepío Civil y Retiro de Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa, en ese entonces estaba todo centralizado, policías y militares, fuerzas públicas dentro, todos los servidores públicos dentro. O Caja de Pensiones, creada por decreto de Isidro Ayora, debía atender el pago de pensiones jubilares y empleados públicos. Su fondo de Montepío Civil, pensiones de retiro, y Montepío para militares, además de mantener el ahorro de contribuyentes, cuotas para mortuoria y cooperativa para hacer préstamos. ¿Ok?
Aquí aparece entidades, o sea, para hacer préstamo, obviamente a personas que tenían algún tipo de nivel económico, ¿no? Y cuotas moratorias cuando las personas fallecían. Esta ley permitió que toda persona pueda entrar en goce de los beneficios sociales, exceptuando la moratoria y la cooperativa. Ok, lo que les decía. Entonces, solo se les daba, por ejemplo, acceso a beneficios mortuorios y cooperativas a las personas que pertenecían al sector público. A los comunes normales no se les daba estos beneficios, como por ejemplo préstamos. En la actualidad ya se lo da. Dentro de la cronología de la Caja del Seguro Ecuatoriano, o la actual IES, en 1935, la ley del Seguro Social empezó a ser obligatorio, entre comillas, dentro de política estatal. En 1967, la creación de la Caja de Empleados Privados y Obreros Industriales de la Caja del Seguro. Aquí organizaciones y sindicales ingresan o se les solicita que también se les ingrese dentro de la Caja de Seguro y se pregunten los derechos, especialmente a las personas que estaban en fábricas e industrias. En 1942, la nueva ley durante el gobierno de Carlos Arroyo del Río, que impuso al Estado la obligación de financiar el 40% de todas las pensiones. Aquí, ¿qué pasó aquí? Ahora inmiscuye al Estado ponerle su presupuesto para que esta caja de seguro se siga manteniendo a flote. En 1963, el nacimiento de la Caja Nacional del Seguro Social, que fusionó las cajas anteriores mencionadas y que fue la antecesora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, creado en los años 70. Nace a partir de los años 70 porque en los años 70 se da el boom petrolero. ¿Sí? A partir del boom petrolero, pues, esto provocó se puede decir, un amplio margen de crecimiento y desarrollo en el país. Las personas adquirían propiedades, las personas adquirían un buen estatus social, el petróleo y el precio constante que estaba hacía que el Ecuador se enriquezca. Entonces, a partir de eso, aparecieron también nuevas industrias, nuevas fábricas. Entonces, a partir de esto, nace lo que nosotros conocemos como el IES. Aquí podemos ver una fotografía antigua, ¿no? Del IES. Nace el IES conocido como en la época petrolera y el desarrollismo, ¿sí? Vamos a cerrar. Ok. Como nunca antes, la institución creció con los afiliados y en modernos hospitales y dispensarios públicos. También, ¿qué hizo esta entidad? Creó sistemas de créditos, a los cuales denominó de dos tipos: girografarios, que eran sumas pequeñas, especialmente para pequeños negocios, e hipotecarios para adquisición de hogares, para adquisición de bienes. ¿Y esto en qué ayuda? Primero, sostenía los ingresos y egresos del IES. Segundo, permitía a los trabajadores afiliados obtener un hogar, ¿de acuerdo? O pagar una deuda. También, ¿qué hacía esto de la seguridad social, lo denominado IDES en el Ecuador? Daba pensiones jubilares, especialmente cuando la persona ya cumplía un número determinado de aportaciones, podía jubilarse o por edad, y dar una remuneración de por vida, es decir, hasta que fallezca. ¿Okay? También por discapacidad. Cuando una persona en aquellos tiempos, especialmente en la época petrolera, las máquinas no eran tan modernas como las actuales. La gente se mutilaba los brazos, la gente se mutilaba los dedos, la gente perdía la vida o quedaba con alguna discapacidad mental o física por trabajar, o quedaba con sordera por el sonido extenuante de las máquinas todo el día trabajando. Llámese textileras, en fábrica de plásticos, en fábricas metalindústricas, etc. La gente a veces se quemaba. Entonces necesitaban un lugar que precautelara sus derechos y que indemnizara por esos daños. ¿Okay? Es por eso que fue creado la seguridad social. Y no es teoría inventada de aquí del Ecuador, sino viene de los tratados internacionales europeos. Es decir, todas estas luchas sociales nacen a partir de la revolución industrial, en donde niños trabajaban en fábricas, en donde mujeres trabajaban en fábricas sin ser remuneradas, es como obligación. Trabajaban jornadas de 16, 20 horas, donde solo tenían el chance de dormir y otra vez a trabajar de lunes a lunes. ¿De acuerdo?
Solo se paraba la fábrica cuando había algún tipo de desastre natural, cuando había algún tipo de daño en las maquinarias, un incendio, cualquier cosa que detuviera por completo la factoría. Mas, sin embargo, los trabajos eran precarios en aquel entonces. La gente trabajaba en minas, la gente trabajaba en cuevas durante muchas y largas horas y la gente se enfermaba y nunca tenía una redistribución económica por su trabajo. ¿Ok? Continuando, pues. ¿Qué se da en el IES? Los servicios médicos, servicios hospitalarios. ¿Estos qué hacían? Competían contra cualquier entidad privada. De modo que hasta los afiliados más pudientes atendían el IES. Entonces ingresó a ser una entidad que trató de eliminar a todas las entidades privadas, clínicas, hospitales privados, porque la atención aquí era, entre comillas, gratuita, pero no era gratuita, sino era porque cada afiliado pagaba una remuneración, pagaba una parte de su remuneración y también el empleador lo hacía. ¿Ok? Pero podemos decir que a partir de los años 70, el IES, a pesar de que estuvo en auge, cayó en crisis. Muchos echan la culpa a los nuevos sistemas neoliberales que vinieron a partir de los años 80. ¿Okay? Vemos acá que la consciente ruina del IES, hasta la actualidad siempre se andan declarando en bancarrota, comenzó con el gobierno empresarial de León Febres Cordero. Esto a partir de 1984 y 1988. Quien desde 1985 suspende el 40% de los aportes estatales en la institución, es decir, el Estado tenía que aportar su parte, pero dejó de pasar porque decía que él no tenía que hacerlo, que tenía que ser sostenido por los mismos trabajadores. Esa es la ideología neoliberal. Algo que se repitieron todos los gobernantes posteriores y recién a partir de 2008, con el expresidente Rafael Correa, que diseña una nueva constitución en la cual dentro de la constitución establece que el Estado debe pagar obligatoriamente al IES para que este se sostenga, el panorama cambie. Este cancela 888 mil millones de dólares aproximadamente de deuda del Estado al IES, de lo que se había mantenido durante 23 años como un asunto olvidado. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a hacer